Pedalera moderna contra antigua. ¿De verdad habrá avanzado tanto la tecnología en este tipo de aparatos? Pues el día de hoy vamos a hacer un pequeño versus entre dos tecnologías que se llevan muchos años de diferencia. Por ejemplo, de este lado como pedalera antigua tenemos una Zoom 502 hecha para guitarra salida en el año 2000. Y representando a los procesadores modernos tenemos una Quad Cortex que apenas salió este 2022 y con sus actualizaciones constantes parece que hubiera salido ayer. Oye, y por cierto, ¿quieres ganarte una pedalera bastante bonita y cómoda como lo es esta Cubase? Pues solamente deja tu like a este video, suscríbete al canal y comenta lo que tú quieras aquí abajo. Y atento a tu comentario porque el día 11 de abril voy a responder el comentario ganador y me vas a tener que enviar un mail para poder enviarte tu pedalera Cubase. Mucha suerte a todos. Y ahora sí, volvamos al tema del video. Si recuerdan, mucha gente satanizaba este tipo de pedaleras, sobre todo antes, porque decían que sonaban muy digitales, que era muy complicado de usar y bla bla bla. Con el paso del tiempo ya nos hemos quitado un poquito esos comentarios, pero aún así hay gente que lo piensa. Pero o sea, no por nada las mejores bandas del mundo o la mayoría de ellas están tureando ya sea con Quad Cortex, con Kemper, con Fractal, con Helix, con procesadores de efectos modernos. Y si bien lo hacen un tanto para aligerar costos y no llevar amplificadores pesados que se puedan descomponer, bla bla bla, también lo hacen porque es una forma fácil y rápida de sonar bien sin sacrificar tono. Lo queramos o no, las pedaleras modernas suenan súper bien en vivo. Literal, a veces ni te das cuenta si es amplificador o pedalera, así que no te hagas güey, tú tampoco lo distingues. Pero Metallica usa amplificadores. No es cierto, güey, usa Fractal, así que no se haga pato, mijo. Pero bueno, ese es otro tema que merece su propio video. A ver, la pelea de pedaleras contra amplis, pero luego lo vemos. ¿Qué tal? Regresemos otra vez a pedaleras antiguas contra modernas. Y sí va a haber prueba de sonido, no se preocupen, pero es más adelante en el video, poquito más. Ahora, ¿qué les parece si comparamos a nuestros contendientes del día de hoy? En la Zoom 502 tenemos una carcasa de plástico que parece muy frágil y muy poquitos botones. Por ejemplo, tenemos una perilla para elegir los diferentes efectos, unos botones como para oprimir si está bien o no, y otro botón para guardar. Y una pantallita súper chiquita que se ilumina que nomás nos dice letras o números, y solo dos, o sea, está muy básico. Y no les mentiré, editar en esta cosa antes, porque yo tenía una de estas cuando era morro, esta me la regaló un amigo, Greg, te mando un saludo. Editar en esta cosa era un dolor de huevos porque básicamente no sabías lo que tenías que hacer. Hay mucho texto y poca explicación. De hecho, tuve que leer el manual un poquito para entenderle, para sacar los demos de audio, porque está algo complicado. Aquí es cuando entiendo a los dones que decían que sonaba digital y aparte era difícil de usar porque pues la neta sí. Y ya en la parte de entradas y salidas pues solamente tiene una de cada una, aparte de una entrada que dice Entry In, que no sé para qué sirve. O sea, está muy básica la morrita y seamos honestos, esta no es rival para la Quad Cortex. De hecho, no es ni la tope de gama de su época y la Quad Cortex sí lo es en esta época. ¿Y por qué lo hice así en vez de una tope de gama de la época? Porque es la que tenía, así que te callas, mijo. Ahora sí, pasemos a la Quad Cortex. Y ya simplemente de verla podemos observar que tiene 11 pedales, ya sea para cambiar los efectos, activar y desactivarlos, cambiar los presets e incluso editar los parámetros de los efectos, porque si giras estas cosas cambian los efectos y cambian sus parámetros. Está muy cabrón, de verdad. También tenemos una gran perilla de volumen y su pantalla touch nos deja editar súper fácil y amigable todos los parámetros de la pedalera. O sea, yo ya tengo más experiencia en esto de los procesadores de efectos, pero es muchísimo más fácil editar en la Quad Cortex que en esta cosita que es más básica. Literal es como usar tu celular, ya que la pantalla, les digo, es touch y todo lo puedes hacer de una forma súper fácil. Recrear una cadena verdadera de guitarra dentro del Quad Cortex. Qué amplificador, qué gabinete, qué pedales, antes y después. Está muy fácil de usar. Y en cuestión de entradas y salidas, pues es otro nivel completamente. Con decirles que incluso podemos conectar 4 instrumentos a la vez y procesarlos totalmente independiente. Entran 4, salen 4, totalmente independiente, nada mezcladito. Puedes tener 3 guitarras y un bajo si tú quieres y aún le va a sobrar memoria. Así de cabrón está esta cosa. Yo, por ejemplo, en mi banda lo utilizo para procesar guitarra y bajo al mismo tiempo y suena súper bien. Y aparte tiene MIDI, entonces podemos hacer los cambios de los pedales sin siquiera pisarlos. Todo es automático por las secuencias de la canción, el MIDI, bla bla bla. O sea, es muy práctico. De hecho, muchas bandas grandes que usan este tipo de procesadores ni siquiera pisan los pedales, los dejan allá fuera del escenario, todo se cambia en automático y pues fácil, te soluciona la vida. La capacidad de procesamiento es abismal, es como comparar una computadora de última generación a una calculadora
básica. Pero no se crean que solo los procesadores de tope de gama de esta generación suenan y se ven así de bien. Porque por ejemplo tengo una Moer GE1000 que es de este año y que está bastante chida y pues es como gama media. Con decirles que está tan cabrona que prende y ni siquiera está enchufada la luz, tiene batería interna. Este es otro pedo, carnal. Tiene MIDI, un montón de entradas y salidas, está muy chingona, pero de esta pedalera hablaremos en otro video. Porque sí, está muy perrona y cuesta creo que 4 veces menos que la Quad Cortex. Ahí se los dejo de tarea. Así que sí, chicos, la tecnología avanzó y mucho y para bien, créanme que hay pedaleras bastante económicas de $100, $200 que superan y por muchísimo a esta Zoom 505. Ahora pasemos a repasar un poquito qué efectos tiene cada una de estas pedaleras. En la Zoom 505 solo tiene una emulación de amplificador, pero es un poquito raro porque en la sección de distorsiones vienen como amplificadores, o sea, no entiendo. Porque, por ejemplo, podemos elegir modo acústico, para cleans, para rítmico, para lead, para metal, creo que la simulación de un PV, pero solo un amplificador, así que no entiendo muy bien qué pedo. Creo que a amplificador se refieren a gabinete más bien, así que no hay como muchas opciones en eso. Aparte tenemos muy poquitos delays, creo que solo tenemos 2 delays y 2 reverbs, y tenemos, eso sí, varios tipos de modulación, pero creo que solo se podía usar una al mismo tiempo. O sea, viene muy basiquito lo que podemos hacer. Es una cadena de efectos muy sencilla, pero pues que se pueden lograr cosas más o menos. En cambio, en la Quad Cortex tenemos una infinidad de gabinetes y amplificadores. Básicamente lo que tú quieras está aquí, cualquier modelo, porque lo puedes replicar y hacer una captura de un amplificador real y que suene fidedigno 100% en esta pedalera. Tiene un montón de overdrives, de distorsiones, de moduladores, delays, reverbs, chorus, tiene todo y por mucho, y puedes hacer cadenas bastante complejas, puedes tener literalmente yo creo que más de 20 efectos al mismo tiempo si tú quieres. Así que gana otra vez por goleada la cantidad de efectos, gabinetes, amplificadores, etcétera, que tiene una pedalera moderna, en este caso una Quad Cortex. Pero créanme que cualquier pedalera tiene ya una cantidad inmensa de procesamiento y de efectos, así que ninguna les va a quedar corta. Ahora sí, vamos a lo que ustedes querían ver, test de audio. Vamos a comparar un poquito tonos limpios, tonos con overdrive, tonos de alta ganancia, tonos lead, un poquito de todo para que puedan ver las diferencias entre una y otra. Así que let's go.
que no hay comparación alguna. Esta sí le doy la razón a los rucos, suena digital, suena anticuada y está muy limitada. Pero ahora sí, mijos, ¿qué dicen de esta? Esto sí es un poder inmenso. Simplemente la tecnología avanzó muchísimo en estos 20 y tantos años que tienen de diferencia entre una y otra. Y qué bueno, ¿no? Porque ya los músicos tenemos este tipo de herramientas a la mano y nos ayudan muchísimo. Así que vivan los procesadores de efectos modernos. Y si eres un calientabulbitos que quieres comentar y defender al amplificador que tienes ahí en tu cuarto arrumbado, puedes hacerlo con gusto y al mismo tiempo pues estarías participando para ganarte la Q-Babe que tengo por acá. Eso sí, suscríbete y deja tu like porque si no, no te la puedes ganar. Recuerden que tenemos ese sorteito, papus. Recuerden, 11 de abril, atentos, porque si te respondo el comentario, tú ganaste. Y bueno, espero les haya gustado el video. Ya saben, si es así, pues otra vez su likecito se aprecia muchísimo. Y ya saben que sí, yo soy Eddie Warboy y nos vemos a la próxima. Chao.